Yo no sé si eres lo que comes o no, pero lo que sí sé por experiencia propia, después de 8 días de luz y de vida, es que los alimentos son vida. Y el cuerpo es algo que desconocemos y que no cuidamos lo suficiente. Y no me refiero a esos cuidados o a esas atenciones o a esos mimitos que tanto prodigamos como amor propio, sino el cuidado verdadero del cuerpo, de forma holística. Y aquí hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, tengo conmigo a un experto, a un maestro en ese cuidado holístico del cuerpo. Néstor Palmetti es el invitado de hoy en Disrupt Everything Podcast y Web Series, porque grabamos en vídeo y grabamos en audio también, y estoy grabando desde su propia... Me he metido en su propia casa, aquí literal, en Villa Las Rosas, en Córdoba, en Argentina, en el espacio depurativo, donde he terminado el programa, o el compacto, como se le llama, proceso depurativo, el cual Néstor lidera junto a su equipo en una multitud de proyectos que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con la propia marca de Néstor Palmetti como una persona abanderada que promueve el cambio de la alimentación fisiológica, alimentación viva, el regeneración y cuidado del cuerpo a través de esta sanación y de esta hepática y colónica, como ahora nos explicará, donde también abanderan y lideran un proyecto que se llama Prama, donde tiene que ver con alimentos deshidratados, alimentos energéticos, alimentos vivos, alimentos fisiológicos que están enlazados a este método y que se pueden adquirir no solo en un principio pensaba que solo eran en Argentina, pero también en otros países. Argentina sobre todo. Sí. Donde además forma parte de, como digo, el proceso depurativo, de las máquinas que forman parte del proceso depurativo, evacuando, de la despensa, que son las tiendas físicas donde se sirve estos alimentos, como yo les llamo, alimentos de alto potencial, donde también hay un proceso de luz que tiene que ver con un proceso de ayuno que también mencionaremos, y donde además hay una escuela formativa tanto en alimentación, tanto en procesos depurativos, tanto además una comunidad online que se está formando ahora, en la que cualquier persona desde cualquier parte del mundo podrá acceder a esta escuela de formación en muchos ámbitos, en muchos proyectos. Néstor Palmetti es un disruptivo de la alimentación y del proceso depurativo holístico del cuerpo. Néstor, bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series y gracias por reinventarte y reinventar el mundo que te rodea y a las personas. Gracias, Israel. Creo que lo importante es que todos tenemos esta capacidad de romper con las estructuras que nos vienen agobiando y que nos vienen generando ese impedimento a manifestar nuestra luminosidad, nuestro poder. Entonces yo creo que esto va mucho más allá que un cambio alimentario o que una limpieza física, es un cambio de conciencia y lo disruptivo tiene que ver con eso, justamente, con recuperar el poder. Ese poder que le cedimos a un sistema porque teníamos mucho miedo, teníamos mucha inseguridad, fuimos formateados con la desconfianza, con la impotencia, y eso nos generó una pérdida de poder. Ese poder lo tomó un sistema, el sistema se hizo muy poderoso, pero llega el punto donde nos tenemos que manifestar y tenemos que volver a recuperar ese poder y no requerir del sistema, porque el sistema se hace grande porque son muchas las personas que requieren del sistema. Entonces nuestros cuidados tienen que ser autogestivos, y lo que proponemos aquí es romper con la dependencia, justamente esa dependencia de los controles, de los análisis, de los estudios, de los chequeos,
que es una dependencia que a la gente no solo le quita el poder, sino le quita la alegría de la vida, porque estamos siempre pendientes de los resultados de estudios y estamos siempre sujetos a estudios y estamos siempre sujetos a reprimir valores que se van de una norma que alguien establece como lógica y que no lo es. Entonces perdemos la confianza en el cuerpo, porque ya la gente no confía en su corazón, no confía en su hígado, no confía en sus huesos, no confía en la vida. Entonces lo que estamos proponiendo es volver a sacralizarla la vida, volver a ser adoradores de la vida y sobre todo guardianes de esa vida, de esa calidad, porque la vida no es solamente nuestra salud, sino es el medio ambiente en el cual estamos impactando, y lo disruptivo también tiene que ver con eso, rectificar todos esos pequeños hábitos cotidianos que no tienen una racionalidad, pero sí tienen una cultura por detrás, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la hemos hablado en estos días de retiro, ¿no? Desde el uso del papel higiénico, desde el planchar la ropa, o sea, hay muchas cosas que las hacemos en un automatismo tan mecánico, pero están fuera de lo que es la sacralidad de la vida, o sea, no respetar lo que nuestros ancestros hacían, que era ese respeto, esa empatía con el medio ambiente, ese entender que somos parte del medio ambiente, no somos los dueños del medio ambiente, ni nos tenemos que servir del medio ambiente, como mucha gente dice, ¿no? Como que el ambiente es para que nosotros nos sirvamos, y esa visión antropocéntrica que las religiones han contribuido a generar, ¿no? Como que todo está puesto para nosotros, como que somos los reyes de la creación. En realidad somos una parte biológica de esa vida, y nuestra salud es parte también de la salud de lo que estamos impactando sobre el planeta, porque yo creo que ya en el 2022 comer cadáveres ya no resiste ningún tipo de justificación, de razonamiento, porque el impacto que estamos generando es brutal. Nos quejamos de la deforestación, nos quejamos de muchas cosas, pero somos cómplices de todo ese desenfreno que hay por la proteína animal, por producir determinadas sustancias que en definitiva nos están enfermando, y somos cómplices, y no le podemos achacar la culpa al sistema, porque el sistema se hace de nosotros mismos, de nuestras tendencias, porque si nadie más apetece comer cadáveres de animales, ¿por qué se va a seguir desarrollando la ganadería y la soja y los cerdos y toda esa barbarie que en un tiempo tuvo un sentido? El sentido era la supervivencia. Nuestros antepasados, miles de años atrás, claro que tenían que recurrir a formas de supervivencia porque no había la capacidad de generar alimentos de otra manera, pero hoy ya con todos los conocimientos, con toda la tecnología, con toda la sabiduría, con toda la experiencia, tenemos muchísimas opciones que son mucho más amigables con el medio ambiente y que no implican una irrupción tan cruel como es el sistema productivo moderno, el sistema agropecuario moderno, que es muy impactante sobre el medio ambiente, ¿no? Además de dañarnos a nosotros mismos. Claro, porque en definitiva estamos generando a un impacto ambiental alto, un daño muy alto sobre la salud. La proteína animal no es fisiológica, nosotros somos monos, tenemos una estructura de digestión, de funcionamiento, de glándulas, de sustancias endócrinas, que es el diseño frugívoro. El mono es un frugívoro, es un ser que evolucionó alimentándose de frutas, hojas y semillas. Entonces, cuando a ese animal frugívoro le introducimos por supervivencia la proteína animal, claro que eso permite sobrevivir, y ha permitido a muchas generaciones sobrevivir, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Al reuma, a la gota, a la diabetes, a los problemas cardiovasculares, a las arterias tapadas. Entonces, si eso era la única opción, estuvo bien en una época para sobrevivir, pero hoy en día ya no se justifica. Incluso nosotros lo vemos con las nuevas generaciones. Los niños de esta nueva camada ya les causa horror pensar en sangre, pensar en matar animales, pensar en todo ese desguisado que se fue generando como cultura, ¿no? Y que a veces muchas culturas todavía se ufanan. Acá en Argentina tenemos ese problema. La gente se vanagloria de comerse un asado, ¿no? Como si fuese un logro. Y luego vienen las enfermedades, el hígado, el riñón... Y todo, el sobrepeso. Néstor, ¿cómo, si tuvieras que poner en una línea del tiempo los momentos que más te han impactado y transformado en tu vida hasta llegar aquí, ¿cuáles dirías que fueron esos hitos clave?
Y el hito clave para mí fueron los 35 años, el burnout y sobre todo el del burnout, el desorden que implicaba no tener conciencia y responsabilidad sobre el cuerpo, ¿no? Era un estado de inconsciencia, de amnesia, un estado de obnubilación, que lo comprendo porque cuando recibimos los huéspedes aquí en el espacio, entiendo de dónde vienen, estuve yo en esa situación, entonces no puedo menos que sentirme espejado en lo que era. Y lo que me provocó replantearme todo, porque yo en ese momento, a los 35 años, no sabía nada de todo esto, no tenía la más pálida idea, porque estaba en una actividad que no tenía absolutamente nada que ver ni con la salud ni con la alimentación. Periodista de Fórmula 1, ¿no? Claro, por eso digo, lo más frívolo y lo más alejado de la salud y de la alimentación saludable. Pero por eso uno es víctima de todo ese condicionamiento, y eso es lo que me ayudó. Yo agradezco esos 35 años, porque lejos de estar arrepentido, uno no se puede arrepentir de la experiencia, de las vivencias. Entonces fueron 35 años que me permitieron hoy estar acá, que me permitieron investigar con el mismo condicionamiento del periodismo, que es la investigación, el buscar la fuente, el buscar los orígenes, y en esa búsqueda tuve que aprender de todo, de alimentación, de salud, de todo lo que significa este abordaje respetuoso de la vida y de comprender que nosotros somos los artífices de la salud o de la enfermedad, y que la enfermedad no es un valor en sí mismo, es la forma que tiene el cuerpo de sobrevivir. O sea, yo a los 35 años, con mis 100 kilos y con mis desórdenes, no era un enfermo, era un sobreviviente. Entonces eso me llevó a decir con absoluta certeza y demostrarlo siempre que puedo en la práctica, que la enfermedad no existe. La hipertensión no es una enfermedad, la diabetes no es una enfermedad, el tiroidismo no es una enfermedad, las autoinmunes no son enfermedades, son mecanismos de supervivencia, forzados por un estilo de vida equivocado. Entonces lo que hay que rectificar es el estilo. Y justamente hay un proverbio ayurvédico muy antiguo que dice, ¿no?, que si el estilo de vida no es correcto, la medicina no va a resolver. Y si el estilo de vida es correcto, la medicina no va a ser necesaria. Entonces, ¿por qué hemos creado un emporio de salud y de prestaciones médicas tan agobiante y tan multinacional y tan comercial? Porque justamente hay una demanda de remediar lo que el cuerpo está intentando remediar a través de la supervivencia, pero que nosotros entendemos como enfermedad. La hipertensión es un ejemplo. O sea, la persona que tiene alta presión, una hipertensión arterial, está poniendo en evidencia ¿qué cosa? Que la sangre está espesa, el corazón sensa ese espesamiento de sangre y tiene que impulsar con más fuerza para lograr la irrigación en el cerebro. Ese proceso no es una enfermedad, porque si esa persona no gozase de ese mecanismo, moriría por falta de irrigación en el cerebro. ¿Qué hace que no muera por falta de irrigación en el cerebro frente a una sangre espesa? Que el corazón aumenta la presión. Entonces, el aumento de presión es una supervivencia. Y la tratamos como enfermedad, la medicamos, con una medicación que baja la presión. ¿Qué estamos haciendo? Si el fluido sigue espeso y el corazón no puede aumentar la presión, el corazón va a tener que intentar otros mecanismos para aliviar esa falta de irrigación. Y esos mecanismos van a ser nuevamente diagnosticados y van a requerir nuevos estudios. Volvemos a la rueda. Y entonces es un círculo vicioso que lleva a que la persona degrade su calidad, degrade su confianza, esté con mucho temor, con mucho miedo. Y el sistema se hace fuerte porque es una usina de miedos, o sea, inyecta miedos permanentemente, y entonces la persona se siente acorralado y con la necesidad de generar estudios, chequeos y controles que en definitiva no sirven para nada, porque lo único que están demostrando esos estudios es que la persona está intoxicada, está desordenada, y eso es desde donde se partió. Entonces yo creo que el fenómeno represivo lo tenemos que cesar, así como tenemos que cesar el consumo de la proteína animal, así como tenemos que cesar el consumismo desenfrenado, ir a una vida más sencilla, también tenemos que ir a una simpleza de todos estos razonamientos, para que cualquiera en su casa diga, no, lo que tengo que hacer es no ir al médico, me tengo que limpiar la sangre, y tengo que empezar a comer mucho más higiénico, más limpio, y empezar a generar un sentimiento de qué verdaderamente a mi cuerpo lo favorece y qué lo perjudica. ¿Desde dónde partiste tú en ese momento, a los 35 años? ¿Cuáles fueron los cambios trascendentales que hiciste para
para poder remediar Y ese burnout, porque... cuando me volví de Italia y empecé esta etapa acá en Argentina, me traje muchos libros. Y los libros me ayudaron bastante porque era como un manotazo en la oscuridad, ¿no? No sabía dónde estaba el interruptor de la luz. Entonces es como estar en una pieza oscura. Tú estás en una habitación oscura y claro que hay una tecla que enciende la luz, pero en la oscuridad uno no sabe dónde está la tecla y va a necesitar dar muchos manotazos hasta encontrar esa tecla y hacer clic. Entonces el clic llega cuando uno hizo la búsqueda y la experiencia, y sobre todo lo que yo le digo a la gente, validen por la experiencia. No me crean, yo puedo estar equivocado, lo que decimos aquí en el espacio puede ser un error, puede estar conceptualmente equivocado y inválido. ¿Cómo lo validamos? Experimentando. Si te das la oportunidad en 8 días de ver cómo funciona todo esto en tu cuerpo y qué tu cuerpo responde de estos 8 días de tratamiento, eso es validar por discernimiento y por la capacidad de entender qué es lo que pasó en mi cuerpo. Y tú has visto que las personas que salen de los 8 días, todas sienten una mejora, pero no solo a nivel físico, no solo que se desinflaman, se deshinchan, les mejoran las condiciones, les ceden los dolores, sino que sienten hasta espiritualmente un renacer, un volver a confiar, un volver a ser potente, un volver a tener la autoridad energética manifestada. Sí, había personas que hoy en los testimonios decían que la forma en la que enfocan la vida desde ahora en adelante ha cambiado más con propósito e intención que tiene que ver con el físico ni con la mente. Claro. Bueno, ese es el objetivo de este espacio, tratar de ayudar a las personas a que vuelvan a encontrar esa tecla en la habitación oscura, porque hoy en día es muy común encontrar personas que están en la habitación oscura, porque habiendo mucha información, tenemos una saturación de información, tenemos el acceso como nunca el ser humano a tanta fuente de información, que si no estás preparado para procesar, te confunde todavía más y te genera mucho de blanco, negro, este dice aquello, el otro dice la cetogénica, el otro dice la paleolítica, entonces la persona entra en un estado de confusión muy importante, ¿no? ¿Y cuál fue esa tecla para ti? Y la tecla fue, yo siempre digo, el doctor Jean Seignalé, que cuando saca ese libro, La alimentación, la tercera medicina, ahí está el interruptor que no solamente fue para mí, yo creo que para la ciencia seria, la que no está corrupta por los sistemas de subvenciones, la ciencia empezó a darse cuenta que ahí estaba la tecla, la mucosa intestinal demasiado permeable. Ese fue el punto, digamos, que empezó a darle un sentido a todo. Seignalé es un médico que en algún momento habrá que hacerle un reconocimiento, porque no puede quedar en el anonimato la persona que, así como Otto Warburg abrió esa tecla del oxígeno en el tema del cáncer, Seignalé con la mucosa intestinal demasiado permeable dijo: es por acá que se nos está colando el enemigo, que el enemigo, digamos, es la toxemia. Porque hasta el concepto de mucosa intestinal no demasiado permeable, la toxicidad quedaba condicionada al ambiente intestinal. Al haber una permeabilidad excesiva en esa membrana, la toxicidad, lo no digerido, empezó a desparramarse y a inundar el cuerpo. Y eso al humano nunca le había pasado. O sea, ese es el valor de que Seignalé, descubrir algo que era la primera... O sea, somos la primera generación que estamos lidiando con esto que es nuevo, porque nunca la mucosa intestinal fue demasiado permeable, siempre tuvo una capacidad de filtrado. Cuando esa capacidad se rompe, aparece esta historia de una toxicidad que invade cerebros, que invade órganos, que invade todas las estructuras que antes estaban protegidas por la mucosa no demasiado permeable. ¿Cómo puedes contarnos cómo diseñaste el proceso depurativo? Bueno, fue por la prueba y el error. O sea, cuando uno va probando, por ejemplo, yo nunca había sentido hablar de lavajes de colon, y me sucedió de enterarme de que aquí en la provincia de Córdoba había una señora que había traído un equipo de Estados Unidos, que había trabajado con el doctor Jensen, y que se vino a retirar a Argentina y se trajo un equipo para seguir haciendo lo que hacían en Estados Unidos con Jensen, los lavajes de colon. Fue una experiencia que a mí también me dio un clic, pero en ese momento el lavaje de colon era, bueno, sí, uno hace 3 días, 3 lavajes de colon y está un poco mejor, pero tampoco había solución. Y después te fueron llegando las distintas fichas, apareció la hepática profunda,
que la venía desarrollando ya la doctora Clark con sus métodos antiparasitarios para el cáncer. Y después apareció todo el tema de la alimentación viva, cuando ya Gabriel Cousen empezaba a difundir todo lo que era el Tree of Life, todo lo que significaban alimentos vivos, alimentos crudos. Después apareció todo lo que era la fermentación, y después apareció el tema del oxígeno, y aparecieron el tema... O sea, fueron generándose situaciones que permitieron armar este combo de herramientas con un sentido. O sea, no era amontonar recursos, sino era darle a los recursos la capacidad de sinergizar los efectos. Porque cada cosa que se hace dentro del proceso depurativo está relacionada con la otra. Porque si nosotros solamente cambiáramos la forma de alimentarnos, pero el intestino siguiera perturbado por la putrefacción y por la excesiva permeabilidad intestinal y por los parásitos, sería ineficiente el cambio alimentario. Y es más, mucha gente experimenta eso. Dice, cambié la alimentación y estoy peor que antes. Y claro, porque al cambiar la alimentación, tirar alimentos fisiológicos fermentativos en un ambiente putrefactivo, va a haber un malestar. Lo que decías obvio tú que es el malestar del entorno, ¿no? Claro, ahora si yo a ese entorno lo lavo con la limpieza intestinal, lo irrigo con mucha bilis a través de la hepática profunda, le cambio la microbiota a través de los alimentos fermentados, sello la mucosa intestinal, aumento la capacidad del oxígeno, entonces ya un cambio alimentario empieza a estar contenido por el cambio fisiológico en las estructuras. Y luego añado terapia neural. Claro, porque después viene todo encadenado, o sea, la necesidad de restablecer los circuitos eléctricos, que es la base de la terapia neural y que tiene que ver con las biofrecuencias y que tiene que ver con la linfa y el drenaje linfático, y todo se va hermanando para que la contención se dé desde todos los planos y que las mejoras en un sentido repercutan en el otro. Porque cuando mejoramos el hígado, indirectamente estamos mejorando 600 funciones corporales. Entonces aumentan nuestras capacidades enzimáticas, aumenta la capacidad digestiva, aumenta la capacidad de síntesis hormonal, disminuye la interferencia que generan los parásitos porque estamos desparasitando, y el intestino limpio tira más bilis, que es más inhibición de huevos y larvas de parásitos. Entonces con menos parásitos tenemos menos robo de nutrientes y de hormonas. Entonces mejora también el circuito hormonal, mejora la distribución de la energía, y aplicando la neural esa energía empieza a fluir donde antes estaban los circuitos cortados. Entonces se va creando este ambiente de sinergia y de complementación, que es el secreto, en definitiva. El secreto de los andariveles es todo a la par. Cuando todo va a la par, esto tiene potencia. Cuando las cosas se hacen sueltas o en disonancia, los resultados son proporcionalmente ineficientes. Después de todos estos años acompañando estos procesos, ¿qué es lo que concluirías después de toda esta práctica? Que hay que hacer un cambio de programación, en definitiva. Porque mucha gente, y lo habrá sentido, cuando ingresan al compacto dicen, vengo por un cambio alimentario. Nosotros le decimos, no, esto es un cambio de vida, no un cambio alimentario. Es mucho más que un cambio alimentario. Ojalá todo se resolviera con un cambio alimentario, ¿no? Pero porque después te das cuenta que esto no termina en los 6 andariveles, no termina en el aspecto físico, tiene que ver con tus relaciones interpersonales, las parejas, los trabajos, la sede de tu domicilio, el qué estás haciendo con tu vida, cuál es tu propósito, por qué no estás manifestando tu verdadero desafío álmico. Entonces la cosa te impulsa a niveles cada vez más sutiles, pero también más elevados en frecuencia. ¿Qué es la alimentación? ¿En qué consiste la alimentación fisiológica y cuáles son los parámetros clave y los fundamentos básicos para poder empezar a entenderla? Bueno, básicamente es lo que hablamos al principio, reconocernos en nuestra fisiología. Por eso a todos los huéspedes les compartimos lo que es la fisiología comparada. Fisiología comparada es simplemente columnas de las características de los distintos tipos, o sea, herbívoros, granívoros, frugívoros, carnívoros, omnívoros. Cada animal ha desarrollado su relación con su fisiología. O sea, la vaca come un pasto, y de ese pasto, a través de la fermentación y 40 horas de tránsito, genera un aprovechamiento de aminoácidos para crear sus estructuras. Entonces la vaca no necesita hamburguesa, necesita proteína animal. Y el mono lo saca de la fruta. Y cada animal, la paloma, el pollo,
las aves van a tomarla de granos de almidón. Entonces nosotros no estamos para el grano de almidón, nosotros no estamos para la proteína animal, estamos para alimentos que estén en sintonía con nuestras capacidades digestivas, que son frutas, hortalizas, semillas, y ya está. O sea, a partir de ahí obtenemos todo lo que necesitamos. Y la importancia de los fotones, ¿no? de la luz que tienen los alimentos. Me quedé sorprendido con las fotos que nos enseñaste el otro día. Claro, la foto Kirlian, sí. Pero en realidad los animales, sin ver una foto Kirlian, sin entender de fotones, es intuitivo. O sea, el animal va a ir a tomar un fruto que está en el árbol y que lo toma con toda la energía de la luz y de la vitalidad. El animal no piensa en conservas, no piensa en cocinar, no piensa en todos los procesos que el humano ha desarrollado para sobrevivir. Entonces eso explica, digamos, qué es lo fisiológico. Con la temperatura es una barrera. Nosotros hablamos de una barrera que no es que la inventamos nosotros, es la misma naturaleza ha generado este límite de los 50 grados. La naturaleza nunca pasa a los 50 grados, salvo un incendio forestal o salvo la erupción de un volcán. En la naturaleza los procesos están todos por debajo de 50 grados. Y hay una razón, no es capricho. Es decir, las enzimas, las cadenas de enzima, que son aminoácidos, se rompen a los 48 grados. Se evapora el oxígeno, se pierde la termocapacidad de funcionar. Entonces, todo se hace eficiente en el segmento de los 37, 38, pero ya cuando nos acercamos a los 50 empezamos a entrar en un límite de daño. Y lo que tratamos es eso, porque la gente confunde a veces alimentación viva con comida fría. No tiene que ver el frío, tiene que ver el no pasar los 50 grados. Entonces yo puedo hacer una ensalada y digo, estoy en invierno, no quiero comer una ensalada fría. Hago baño María y la llevo a los 50 grados y no la estoy destruyendo, pero me estoy permitiendo un paladar calentito, un paladar que está agradable, que no tiene por qué ser frío, pero no tengo por qué dañar. Cuando yo pongo algo a hervor, en el hervor ya tengo los 100 grados, y en el vapor tengo 120 grados, y en una olla de presión tengo 140 grados, y en un horno tengo 300 grados. Y esa es la inconsciencia de un sistema cultural. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo expongo el alimento a altas temperaturas, logro transformaciones que se convierten en sabores, gustos, texturas, a los cuales me he hecho adicto, me he hecho dependiente. Entonces parte de la cultura, es decir, no sé, por ejemplo, una patata, es decir, la patata al horno y que esté bien caramelizada, es sabrosa, es gustosa y genera una adicción porque por detrás están las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, están las betocarbolinas, o sea, entonces vamos a la búsqueda adictiva de sustancias que se generan con la temperatura. Por eso todos disfrutan de una tostada, disfrutamos de ciertas cuestiones que están asociadas a ese proceso y que psicológicamente también nos han dejado una marca. Nosotros cuando éramos niños, por ejemplo, el día domingo, es clásico en Argentina, bueno, el padre estaba en casa y hacía un asado. Entonces cuando nosotros comíamos ese asado, estábamos disfrutando de un entorno familiar donde papá y mamá estaban para nosotros. Era el domingo y estábamos en familia. Entonces asociamos el asado a ese evento que psicológicamente y emocionalmente nos nutría. Entonces lo asociamos por una cuestión indirecta. Y además porque nos genera una adicción fisiológica. Las betacarbolinas son los que se producen con la proteína animal en cocción, son las mismas sustancias que están en el humo del cigarrillo. ¿Por qué el cigarrillo es adictivo? Porque tiene betacarbolina. En un bife hay las mismas betacarbolinas que en 20 atados de cigarrillo. Entonces, claro que es potente el efecto de dependencia. Y por eso acá en Argentina, bueno, acá en Argentina se gusta del asado. En España se gusta del jamón, paella, en Estados Unidos de las barbacoas. O sea, eso es universal. ¿Qué alimentos debe haber en una alimentación óptima y qué alimentos no? Bueno, frutas, verduras, semillas. O sea, esa es la tríada base. Y sobre todo frutas, verduras, frutas, hortalizas, ahí está la mayor parte de la despensa y de la ingesta. Las semillas son complementos porque aportan sustancias útiles, no solamente hidratos, no solamente proteínas y grasas, sino también una serie de antioxidantes y compuestos que son útiles. Y luego las algas marinas que nos permiten recuperar, algas marinas, agua de mar,
los oligoelementos que son la base de nuestro plasma sanguíneo, de nuestra vida. Entonces no podemos dejar de lado, si bien no vivimos cerca del mar en nuestro caso, pero ya viviendo cerca del mar tenemos un aire con yodo, con elementos que están en el ambiente marino, pero las algas son un gran recurso, son vegetales que están en el mar y que arrastran los 88 elementos que están en el plasma, y la misma agua de mar. Y después todas las especies de condimentos. Le damos mucha importancia a las especies de los condimentos porque son nuestros mejores aliados, nuestros mejores desparasitantes y nuestros mejores antiinflamatorios y nuestros mejores fármacos de sabor. O sea, son fármacos y nos dan sabor, las dos cosas. ¿Cuál es una rutina alimentaria tipo en tu vida? Bueno, haciendo el ayuno intermitente, la primera comida es al mediodía, a la mañana son solamente los jugos, el jugo verde o las infusiones o un exprimido, pero es básicamente una ingesta importante al mediodía, donde siempre están los vegetales, están las ensaladas, están lo que usamos nosotros mucho fermento. Entonces una ensalada no es solamente una lechuga con tomate, sino que tiene que ver con kimchi, cucharadas de kimchi, cucharadas de un cajú fermentado como queso crema y unas algas que están activadas, una wakame activada y a eso le podemos agregar algunas semillas que fueron activadas deshidratadas para tener el toque crocante, y todo eso da un aguacate, todo eso da una super ensalada que no es lo diminutivo que es una ensaladita, es un almuerzo potente. Y que no te exige tanto desgaste metabólico para procesar. Y no necesitas una gran cantidad, y esto lo he probado yo en estos 8 días. Por eso. Una porción. Por eso. Y después una cena temprana, que generalmente es algún caldo o alguna cosa liviana antes de la caída del sol. Y esa es la rutina con la cual uno vive. Y yo lo noto como diferencia en mi vida, en mis hábitos anteriores. Un almuerzo implicaba siesta. O sea, había que hacer una siesta después del almuerzo, porque uno quedaba, claro, agotado porque había que digerir esa carne, esa patata, ese almidón, había que digerirlo, eso era un esfuerzo digestivo. Entonces necesitamos el reposo para darle lugar al desgaste metabólico. Y ahora no, ahora uno puede comer suculento, no tiene necesidad de hacer siesta. Me chocó mucho que dijiste que podríamos llegar a vivir hasta 150 años. Bueno, no lo digo yo, están los estudios en estos días, están apareciendo muchas informaciones, estudios de los 140, de los 150. Lo que pasa es que eso... ¿Cómo alargamos esa experiencia de vida? Estando en orden, porque es o sea, otra vez, no tenemos que buscar la longevidad. La longevidad viene sola como consecuencia de una vida ordenada. Si nuestra vida ha sido desordenada, obviamente eso lleva un costo implícito, y eso es menor expectativa de vida. Entonces, cuanto más ordenada es nuestra vida, cuanto más ordenado es nuestro sistema, más naturalmente vivimos la longevidad. Pero no tiene que ser el objetivo de vivir muchos años. A mí no me interesa vivir muchos años, lo que me interesa es dar siempre el máximo, estar siempre al máximo del potencial y tener muchas ganas de manifestar el propósito. El tiempo que lleve, que sea el que lleve y que sea el necesario para que uno cumpla con esa manifestación. Y listo, no se trata de entrar en el récord de los Guinness, se trata de vivir con luminosidad y con alegría, porque la vida nos estimula a buscar desafíos y a buscar nuevos retos y a buscar esa curiosidad de querer estar siempre por delante de lo que se conoce. Entonces está bueno tener ese impulso que es la verdadera usina que hace que la vida se convierta en algo gozoso y no que sea un sufrimiento, porque yo no le veo ninguna gracia a una persona que vive 140 años pero está sentado en una silla esperando que un día se apague, porque eso es casi vegetativo. Tú hablabas... O sea, eso es una de las cosas disruptivas que hablamos en estos días, la jubilación. ¿Por qué la gente sigue pensando en términos de jubilarse? Cuando las culturas longevas no existe la jubilación, no existe que el Estado te pague un sueldo para que vos estés sentado en una silla. O sea, ¿por qué a los 65 años la persona ya tiene que pasar a un estado de reposo? Cuando no ha llegado ni siquiera a la mitad de su recorrido. Pero para mucha gente es como un punto de arribo, porque para mucha gente es aguantar un trabajo que no me gusta, pero porque el premio es que a los 65 voy a tener un salario por no hacer nada.
O sea, yo no le veo el sentido, pero bueno, está toda una humanidad detrás de eso, ¿no? Conseguir una pensión, conseguir una asistencia médica gratuita, como si eso fuese un logro. Así es. Tener el médico gratis. Tú hablabas y hablamos mucho de hábitos. ¿Cuáles son los hábitos en un día tipo para ti? Los hábitos que tú practicas. Hábitos. Bueno, nosotros practicamos los ritos tibetanos, hacemos una serie de prácticas que ya las utilizamos como, digamos, como antecedente a la jornada, porque básicamente son prácticas, algunos movimientos que son de tai chi, algunos movimientos de yoga, que son restablecen los flujos de los vórtices de los chakras. Entonces está bueno que a la mañana, antes de comenzar, uno tenga, además de su tiempo de meditación y sus oraciones, también el tiempo de mover energías y de alinear esos vórtices, porque la alineación de esos vórtices, que es algo cotidiano, una necesidad cotidiana, es importante para comenzar la jornada. Después la jornada es toda la actividad que uno tiene durante el día. Y en el cierre siempre tiene que haber una actividad que nos haga transpirar, que nos haga mover el oxígeno. Nosotros acá tenemos, bueno, la suerte de tener los senderos en el Monte Virgen, entonces está bueno respirar oxígeno, moverse con intensidad, generar sudación, y eso también tiene que ver con la fisiología, ¿no? Para poder estar en una jornada que sea agradable y que después el descanso sea otra vez la naturalidad. O sea, es absurdo pensar que las personas tengan que tomar un fármaco para dormir. Pero bueno, es consecuencia del desorden al cual nos acostumbramos y le llamamos normalidad. Porque si intentáramos no tomar ese fármaco, probablemente no dormiríamos, pero porque viene de una ¿Pero por qué no lo dormiríamos? Si tú haces una ¿no? actividad de sudación, de transpiración y te tomas un caldo, te vas a dormir porque sí. Es lo que hacían nuestros abuelos, trabajaban en el campo, se tomaban una sopa y se iban a dormir, no necesitaban el clonazepam ni ninguna droga. El problema es nuestro sedentarismo. Este es otro problema de la disrupción. ¿Por qué aceptamos el sedentarismo como una evolución o como un logro? Porque para mucha gente dice, oye, pero nuestros antepasados hacían trabajos de excesiva fuerza y tenían que desgastarse físicamente, y nosotros somos unos genios porque podemos estar todo el día sentados en un escritorio. El mono no está diseñado para estar sentado en un escritorio. Necesitamos la actividad, el movimiento físico. No podemos estar estáticos porque eso pasa factura. O sea, estar sentado en un escritorio no es algo saludable. No lo es. Si solo haces eso. Si tuvieras que elegir 3 maestros que te hayan, de los que hayas aprendido, ¿qué 3 serían y qué enseñanza te llevarías de cada uno o destacarías de cada uno de ellos? Hay muchos, pero te cité Jean Signalet porque fue una persona que a través de su libro me abrió mucho la cabeza. Bruce Lipton con la biología de la creencia también fue otro. A Bruce le entrevisté hace 6 podcasts, eso es increíble. Él lo que planteó fue disruptor para toda la biología. Él acuñó todo ese término de la epigenética, que es lo que realmente desmontó la genética como farsa, ¿no? En ese sentido es disruptor. Y luego el trabajo bueno, es muy poco conocido, pero cuando empezamos a investigar, Béchamp fue otro que también abrió un camino, pero fue tapado por Pasteur, fue esa historia de... Wow. Entonces ahí tienes toda una escuela de personajes que fueron disruptores. Warburg fue un disruptor, Béchamp fue un disruptor, Quinton con su plasma marino, también otro disruptor. O sea, hubo muchas personas que dieron su impulso. A nosotros nos toca recolectar eso y darle como un orden y una coherencia, pero todo eso está aunando a estos grandes seres que han dado esos golpes de corte con lo que pensaba el sistema. Llevas muchos años desmontando creencias, porque una de las cosas que me venía a la mente, bueno, y que tú lo decías en el compacto de 8 días y en los talleres, es que la gente tiene que estar preparada para darse cuenta de que su vida, como creo que decías, no recuerdo la palabra en argentino, pero que es una mierda, básicamente. Bueno, en nuestra tarea, yo siempre lo digo en los talleres, nuestra tarea es bastante ingrata, porque justamente estamos en el medio de una corriente, nosotros tratando de que la gente rompa con la dependencia, con el paradigma, con la represión.
De un lado, los que venden represión están enojados con nosotros porque estamos, justamente acá hay un término que se dice avivar giles, estamos avivando tontos, ¿no? O sea, le estamos dando a los tontos una avivada de que salgan de esa dependencia. Entonces ellos se enojan con nosotros, pero el que está del otro lado también se enoja, porque lo que estamos haciendo es romper sus estructuras, su zona de confort, su entrega a la adicción, su entrega a lo fácil. Entonces a la persona no le gusta que le pateen el nido, como se dice, que le muevan el piso. Porque él con sus alimentos anestésicos, con sus alimentos adictivos, ha logrado un precario equilibrio y venimos nosotros a romper ese precario equilibrio y se enojan con nosotros. O sea, a veces la persona dice, ¿por qué nos retas? Yo no estoy retando a nadie, estoy diciendo que te estás drogando con la comida. Pero si eso te provoca un enojo, es porque hay algo que está pasando ahí. Entonces se enojan los de un lado y se enojan los del otro. Estamos en el medio de dos enojos, ¿no? Por eso dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo más sorprendente que has visto en ese sentido en todos estos años? Y la segunda es, ¿cuál es el elemento de ruptura máximo para una persona que puede estar viendo este vídeo? Darse cuenta, porque lo que me da como gratitud, digamos, es encontrar en estos retiros que cada 8 días encontramos a un grupo de personas que, independientemente de dónde vienen, con la patología que vinieron, en 8 días recuperan la confianza en la vida y el poder. Y eso es una gratificación, es un flujo energético para nosotros, para todo el equipo terapéutico, muy importante. Porque estamos haciendo algo que tiene un sentido y que se constata en 8 días. Tal vez nosotros tenemos una suerte. Frente a un terapeuta que está, por ejemplo, en ciudad. El caso como Cristian, que acá hace terapia neural. Si tú haces la terapia neural en una gran ciudad, Cristian es de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando él hace terapia neural en una ciudad, logra hacer un efecto con su técnica, pero la persona está sumergida en su cotidianeidad. Entonces el efecto es limitado. Sí, porque se va... Siente una mejora, pero vuelve al rum, vuelve a lo cotidiano, vuelve a... Nosotros tenemos una suerte, la persona se decide aislarse de ese entorno, se sumerge en este retiro, en esta burbuja, y entonces durante 10 días, esa terapia, porque la aguja es la misma y la procaína es la misma, tiene un efecto completamente diferente, porque el contexto cambió. Él se permite un cambio de contexto, inconscientemente, porque acepta las reglas de que aquí no se puede traer alimentos, no se puede usar cosméticos, no se puede salir del lugar, entonces acepta una serie de reglas que lo protegen, le crean esa burbuja, y en esa burbuja todo es más eficiente. Una constelación es más eficiente, una biodescodificación es más eficiente, una meditación es más eficiente, una terapia neural es más eficiente, y a veces una palabra también es diferente. Nosotros acá repartimos unos textos que son de Emilio Carrillo. Esos textos leídos en la cotidianeidad de una vida ajetreada no quieren decir nada, pero cuando la persona lo lee en la noche de la hepática, son cosas que le entran como un bisturí dentro de la conciencia, porque hay un ambiente. Decir también que Néstor es escritor y ha escrito más de una decena de libros, entre ellos Futuro Consciente o Alimentación Viva, que también todos estos libros y todos estos enlaces los pondremos en las notas del podcast, además del proceso depurativo, el espacio depurativo, para que puedas comprobar estos enlaces y acceder a los que más te interesen. Néstor. Justamente tú has nombrado Creando Futuro Consciente, nuestro último libro, y eso yo creo que es para mí es como la frutilla de la torta, ¿no? Porque es lo que verdaderamente va a permitir que la nueva humanidad se empiece a gestar con conciencia. Porque nosotros estamos gestando una generación en el desorden que dentro de 30 años va a tomar la posta de la sociedad. O sea, tenemos que empezar a pensar como pensaban los indígenas en términos de generaciones futuras. Pero no con la idea de la raza superior, de esa historia de la raza, no es una raza superior, es la normalidad de un humano en condiciones de evolucionar y con una conciencia alta. Entonces esa normalidad la vamos a lograr si es normal nuestra preconcepción, si es normal nuestra concepción, si es normal nuestro embarazo, si es normal nuestro parto, si es normal nuestra lactancia, si son normales nuestros primeros años de vida saludable. Entonces es una forma simple, fisiológica, de construir un futuro mucho más consciente y apuntando a que
esta nueva humanidad que todos queremos, la podamos manifestar en la práctica y que no sea una teoría y que no sea una expresión de deseo, que sea algo concreto. Ahí va a ir. ¿Qué recomendarías a mujeres embarazadas y a sus parejas para crear un futuro sano, próspero y abundante justamente para su bebé? Entender que el bebé, has visto que en Futuro Consciente hay mucho de disruptor, ¿no? Es decir, esa historia de tener un hijo, sí, es un absurdo. Mucho la atención. Bueno, pero es lo que domina, porque queremos tener nuestro... O sea, somos seres que estamos permitiendo el anclaje de otro ser de luz en el planeta. Le estamos donando al planeta Tierra el anclaje de un ser de luz que viene a nosotros buscando nuestra guía. O sea, papá, mamá son guías planetarios de un ser y que lo tienen que acompañar durante 20 años hasta que madura su estructura para poder manifestar un propósito de vida. Entonces ya nos desapegamos del término tener, poseer, manejar, controlar, digitar. Tú has visto en nuestras vidas cotidianas esas madres controladoras, esas madres manejadoras, esa historia de la posesión del padre que quiere que el hijo sea su continuidad en la fábrica, en la empresa, en la carrera, en la profesión, o que pueda hacer lo que yo no pude hacer. Entonces es un uso que hacemos del hijo y claro, después sufrimos. Si se muere el hijo, hacemos duelo. Si el hijo se droga, decimos que tuvimos la desgracia. Entonces, en definitiva, estamos creando un problema y tenemos que empezar a pensar diferente. Si uno tiene la idea de ponerse al servicio sagrado, porque es un servicio sagrado anclar un ser de luz en el planeta, y yo no estoy de acuerdo con muchas personas que dicen no es momento planetario para tener hijos. Es momento planetario para anclárseles de luz en el planeta, no para tener hijos. No para reproducirnos como conejos, sino para generar el anclaje de almas de alta frecuencia para que vengan a aportar una luminosidad que el planeta necesita, porque el planeta con la oscuridad necesita claridad, y la claridad la van a dar los seres que puedan manifestar esa luz. ¿Y serviría esto para los que ahora, no los que ya están embarazados, sino y qué pasa con los que están pensando en...? No, pero es que este libro, justamente El Futuro Consciente, mucha gente lo malinterpreta como que es un libro para futuros papás, futuros mamás. Este es un libro para todos, porque leyendo Futuro Consciente, tú te das cuenta cómo has sido condicionado, toda esa herencia que has recibido, toda esa dote de condicionamientos que 70% son negativos, de desvalorización, porque eso hay que sanarlo. O sea, no nos podemos decir, bueno, a nosotros ya nos jodieron nuestros padres. No, nuestros padres hicieron lo que pudieron y nosotros estamos lidiando y tenemos que sanar lo que quedó en nosotros, pero no transferirlo para el futuro. Entonces, acá se trata de sanar lo viejo, ponerse en paz con lo viejo, agradecer a lo viejo y que nuestros padres han dado nuestra vida y estar en paz con eso, reconciliarnos con eso, pero limpiar toda esa carga inconsciente que llevamos justamente en la mente subconsciente. Y que son nuestras programaciones de vida. O sea, nosotros estamos repitiendo programaciones de nuestros padres sin darnos cuenta que estamos operando los mismos programas. Porque lo hemos aprendido en nuestros primeros años en un trance hipnótico y no teníamos capacidad de discernir. Entonces copiamos lo que hace papá y mamá. Esta pregunta también se la hice a Bruce Lipton, la que te voy a hacer ahora. ¿Cuál fue la primera programa o creencia de la que te diste cuenta, o cuál fue tu primer gran desengaño en este sentido? Yo no creo que haya uno, es decir, hubo eventos que marcaron, es decir, las experiencias con la meditación, las experiencias con los retiros de 21 días de ayuno, todo te va poniendo en una claridad y en una limpieza. Y yo me acuerdo que había una relación así con mi padre, bueno, falleció cuando yo todavía era muy joven, pero con mi madre fue una relación de encontrar que digamos, de estar en la discusión y en el choque permanente, después de un proceso de 21 días, de abrazar y llorar mucho y liberar todo eso y agradecerle la vida y agradecerle todo lo que ella había hecho en su imposibilidad por darme lo mejor. Entonces ahí también fue una sanación profunda y fue como romper eso de ese enojo, porque uno estaba enojado, porque pensaba diferente con el otro y aprovechaba esa canalización de lo diferente. Entonces eso es disruptor, porque en uno mismo genera estaba equivocado y rectifico. Por eso decimos rectificar es de sabio. O sea, el sabio se da cuenta que se equivocó y no persiste en el error, sino que lo sana. Por eso lo Ho'oponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, es
lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo, lo tenemos que hacer con nuestros padres y lo tenemos que hacer con nuestra sociedad. No podemos estar enojados con la sociedad. O sea, cuando vemos algo que no nos gusta en la sociedad, son espejos de nuestras mismas limitaciones. Entonces, agradecer que hay un espejo que me permite reflejar mis sombras, mis temas a resolver, y entender que todo es un detonante para que yo siga creciendo y evolucionando. ¿Cuál es y cómo ayudamos a otros a salir del barro? Con la emanación de una onda electromagnética. O sea, nosotros tenemos una pulsión cardíaca, una pulsión electromagnética que el otro percibe más allá de las palabras. El otro puede estar hablando otro idioma, pero cuando nos sentamos en una distancia de 3-4 metros, están interactuando nuestros campos electromagnéticos. Entonces, a partir de una vibración, uno puede inspirar al otro. El otro se inspira. O sea, tenemos que salir del concepto de evangelizar, ese concepto de imponer lo nuestro, no tiene sentido. Ya nos llevó bastantes problemas esa historia de la evangelización. Entonces empezar a ser coherente, pero a ser límpidos y a ser vibracionalmente estimulantes para el otro. Y esto le pasa a la gente que sale del compacto. Cuando vuelve a su hogar, quien lo recibe en el hogar nota la diferencia, sin que hable nada la persona, ya nota en su facción, en su gesto, en su actitud. Al principio hay como un rechazo, pero después hay como bueno, a ver, ¿cómo es esto? Lo puedo probar. Entonces, estimular a partir de emanarles una onda vibracional de paz, de amor, de armonía, que es lo que el otro, en definitiva, todos estamos buscando, ¿no? Esa vibración del amor. ¿Cómo limpiamos cómo desprogramamos a través del cuerpo? Bueno, a través del cuerpo, justamente porque hay un sinergismo y hay un ida y vuelta. Un hígado limpio te va a dar percepción clara de la realidad. Si tienes percepción clara de la realidad, tienes acciones más claras. Entonces tus acciones ya no están teñidas por el desorden o por la confusión. Entonces es un juego. Yo creo que nos tenemos que abrir a ese juego, ¿no? Ese juego de limpiar, tener diferentes registros. Esos diferentes registros nos dan distintas percepciones y esa percepción nos dan distintas acciones. Entonces empezamos a operar en una forma diferente. Y una de las cosas más importantes, cesar con el conflicto. O sea, humanamente se terminó esto de la lucha. Esto de la lucha que nos impuso también el sistema, porque el sistema se hace fuerte en la lucha. Si no hay lucha, no hay rentabilidad y no hay dominio y no hay poder. Entonces somos funcionales. Si seguimos luchando, somos funcionales al sistema. Por eso me gusta cuando Emilio Carrillo habla de la bandera blanca, ¿no? O sea, basta de luchar. Ya no estamos para luchar, estamos para cooperar. Y ahí nos enseñan las bacterias. Las bacterias cooperan, las bacterias no luchan entre sí. No hay una lucha entre bacterias, sino hay una cooperación y un usufructo de metabolitos que son comunes. Entonces ellas protegen, las bacterias débiles son protegidas por las bacterias fuertes porque necesitan intercambiarse esas químicas que generan unas y otras y que unas desarrollan a las otras. Entonces los humanos tenemos que aprender de las bacterias y empezar a cooperar y dejar de luchar, dejar de generar estos bandos, estas grietas, esta derecha-izquierda, este blanco-negro, es decir, salir de estas antinomias que le son funcionales al sistema, porque divide y reinarás, ¿no? Esto es tan viejo como el mundo. O sea, y el sistema se basa en crear las redes sociales crean esas divisiones. Hay mucho desconocimiento en la microbiota, macrobiota, probióticos, prebióticos. ¿Podrías arrojar un poquito de luz aquí? Porque lo que pasa es que la ciencia lo está aprendiendo y obvio que ahora hay más información que hace 5 años, pero hace 5 años también hubo más información que hace 10 años. O sea, estamos saliendo de una ignorancia, de una inconsciencia. Y todo empezó cuando la secuenciación del genoma se empezó a abrir la caja de Pandora. Cuando en el 2012-2013 se publica la secuenciación del genoma, ahí empezó ¿qué tenemos acá? ¿Cómo es esa historia que creíamos que el humano tenía 25.000 genes cuando hay 3 millones de genes bacterianos dentro del humano? Entonces, ¿dónde están los genes? ¿De quién son los genes? Y ahí empezó toda esta locura de buscar, que no es locura, digamos, es una sana algarabía de decir, che, tenemos todo por delante.
Y cuando apareció el tema virus, ahí se multiplicó por 10 la caja de Pandora, porque con los virus también estamos encontrando una serie de cuestiones que cada vez nos asombran más, pero también cada vez nos permiten decir: no nos mientan, no nos engañen. O sea, todo lo que se ha generado con los virus es un pánico, es una manipulación que no tiene un sentido lógico. Se acaban de publicar estudios que están haciendo sobre la atmósfera y sobre el aire y la lluvia permanente de bacterias y virus que caen sobre el planeta y que vienen del espacio exterior. Entonces, estamos colonizados por formas de vida, por fragmentos de ADN que vienen de dónde y que se generan por qué y para qué. Entonces tenemos que desinfectar todo, tenemos que usar antibióticos cuando estamos llovidos de bacterias y virus permanentemente. Y cuando llueve, fíjate que nuestras abuelas sabían que las plantas había que sacarlas afuera para que les dé el agua de la lluvia, porque el agua de la lluvia las tonificaba. Claro, con el agua de la lluvia viene toda una carga de bacterias que son activadoras de metabolismos y de procesos vegetales. Entonces la vida está vivificada por virus y bacterias. No podemos estar peleándonos con los virus y usando vacunas y antivirales y antibióticos. Entonces yo creo que toda esta vida micro nos tiene que empezar a hacer entender de que somos parte del ecosistema. Somos parte de todo. ¿Cuáles son las cosas que más te resuenan del mundo en el que hoy vivimos? ¿Y las que menos? Lo que más resuena es que cada vez hay más respeto por la vida y por la ecología y por el cuidado del planeta y por ser mucho más eficiente y por ser menos despilfarradores de recursos, que eso es lo que domina el consumismo idiota que se instaló en el último tiempo y que parece que es un logro, ¿no? O sea, esa historia de consumir por consumir, que es muy involutivo, pero bueno, fue un leitmotiv que a muchas generaciones le dio ese sentirse como que estábamos yendo hacia dónde. O sea, el consumo desenfrenado, ¿a dónde te lleva? A más. Bueno, entonces eso está bueno, que haya mucha gente que ya diga: eso no lo quiero más. Eso ya es un cambio positivo. Y lo negativo es ver que siempre va a haber una masa dormida, una masa adormecida, una masa súbita, una masa que como las ovejas o los borregos se dejan llevar. Pero está bueno entender que siempre tiene que haber ese blanco y negro como contrastes, y entender que más apertura de conciencia va a hacer que disminuya la masa inconsciente y la masa sometida. Y en definitiva no es que las cosas están mal, las cosas están bien. O sea, el planeta marcha como debe, decía la Deshidrata, ¿no? Sea que te resulte claro o no, el mundo marcha como debe. Y nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar. Nos tocó estar en el lugar que tenemos que estar porque es el momento planetario de manifestarnos en este lugar. O sea que está todo en paz, todo bien, y basta de conflicto y seguir expandiendo conciencia a cada uno de donde le toca. A ti te toca desde el difundir, a nosotros nos toca desde el acompañar procesos. Cada uno tiene que encontrar ese lugar. Hay muchos proyectos agrícolas de nueva generación donde se está pensando en otros conceptos, donde se habla de bokashi, de alimentos, de nutrientes fermentados, de culturas de bacterias para rectificar los vegetales. Entonces esto es lo bueno, lo esperanzador, lo que tiene que promoverse y lo que tiene que crecer. Hablabas del proyecto de tomar conciencia. ¿Cómo pude, después de haber hecho el programa, que es altamente potente y que bajo experiencia personal recomiendo y de hecho, como te conté, voy a llevar allá donde vaya, ¿no? Porque es parte de mi misión, viajar por el mundo y no solo encontrarme con personas como tú y difundir, sino difundir todo esto bueno que personas como tú estáis generando. ¿Cómo puedes reproducir este efecto e impacto en personas que no tienen la conciencia necesaria o que no están aquí? Bueno, la conciencia la tenemos todo. Esto es una historia, no, porque se crea también hay una historia, ¿no? Nosotros hablábamos en yoga, hablábamos del ego espiritual. O sea, espirituales somos todos, conciencia tenemos todo, seres de luz somos todos, divinidad manifestada somos todos. Hay distintos estadios evolutivos.
Entonces empezar a ver al otro como una luz que está opacada y tratar de sacarle esa opacidad para que vuelva a brillar. Yo creo que esa es la tarea y cada uno lo puede hacer en distintos lugares. Nosotros es más, nosotros promovemos y estamos haciendo 3 veces al año una capacitación para profesionales, una capacitación para formar a personas que acompañen el proceso depurativo. Incluso cuando empezamos a hacer estas capacitaciones, tenía algunos conocidos que se acercaban y decían, pero ustedes están creando una competencia, porque están formando emprendimientos que van a competir con ustedes. Le digo, eso es una visión tan reductiva y tan chiquita que no comprende el verdadero objetivo, que es la explosión de lugares como estos, que haya miles y miles de lugares iguales, que haciendo lo mismo o mejor, pero que se expanda. Entonces nosotros capacitamos a profesionales para que a partir de su ruptura con el sistema, porque generalmente son médicos o son veterinarios, odontólogos, gente que está especializada, y que dice, rompo con el sistema, pero ¿a dónde me canalizo? Y bueno, a crear una propia comunidad, un propio centro, un propio ámbito para contener personas, para ayudar a este proceso de que los que están opacados puedan volver a brillar. Porque todos somos recuperables y todos tuvimos nuestro momento de oscuridad, pero todos también tenemos la luminosidad intacta como para manifestarla. Todo depende de que se nos dé el ambiente. Nosotros acá recuperamos adictos a las drogas o recuperamos niños autistas, pero no porque seamos genios, simplemente porque le devolvemos la capacidad de brillar y de manifestarse en total armonía. Porque una persona que pasó por una etiqueta de locura, paranoia, esquizofrenia o convulsiones, no está perdido. Simplemente no ha tenido el ámbito para poder destrabar su vida. O sea que muchos lugares como estos harían a que mucha más gente encontrara la forma de volver a la luminosidad. Néstor, ¿cuál fue tu llamado interno y cómo sucedió? Bueno, en los 35 años, en comprender de que podía ganar mucho dinero, pero que me estaba destruyendo la calidad de vida, que me costaba respirar, que tenía problemas cardiovasculares, que tenía sobrepeso. Entonces dije, ¿para qué estoy ganando dinero y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y yo creo que eso es lo que le está pasando a mucha gente. Mucha gente llega acá y en la misma presentación lo dice, sentí como un llamado. Ya se habla mucho del llamado, ¿no? Un llamado interno que no sé racionalmente justificarlo, pero que tengo que cambiar. Incluso hay personas que dicen, yo esto lo conocía de hace 10 años, leía los libros, todo, dice, pero nunca... Incluso bueno, y ahora una es persona como que pasó por aquí y no entró. Claro, pero digo, ahora es el momento, hay un llamado interno que, bueno, basta de postergar, basta de patear para adelante. ¿Cuál es la receta de Néstor Palmetti para una buena vida, para una vida sencilla? Como conciencia, una sola palabra, conciencia. Y la conciencia lo que hace es disipar los miedos. Somos la consecuencia de una usina de miedo. Salir de los miedos por conciencia. No luchar con los miedos, sino simplemente disolverlos por conciencia. Porque a partir de la conciencia recuperamos poder y recuperamos seguridad y confianza en la vida. ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta el día de hoy? Eso, justamente. El interruptor que te conecta con tu verdadera esencia, con tu verdadera luz, y es un interruptor que lo tenemos todos. O sea, todos tenemos el mismo poder, todos tenemos la misma forma de canalizarnos con la fuente, todos tenemos la misma capacidad de bajar información, de acceder al wifi cósmico y de tener acceso a esta fuente que es una fuente infinita de conocimientos, que está disponible. Por eso la invocación. Pedir ayuda y protección y pedir luz para canalizar. Y el canal, que no es algo etérico, es algo físico. Ese canal hay que limpiarlo, por eso la limpieza del cuerpo físico, la limpieza del hígado, la limpieza del intestino, el desparasitado, hace que el canal vuelva a ser eficiente. ¿Qué habilidad consideras esencial para ti para vivir con éxito en el mundo y por qué? Vuelvo a la conciencia, o sea, no podemos encontrar sustitutos, es encontrar ese punto donde mi propósito de vida se está manifestando. Eso es lo que nos da la fluidez, eso es lo que nos da la abundancia, la prosperidad. Todo viene por detrás de manifestar el propósito de vida. Después hay toda una conspiración existencial para que eso sea próspero y abundante. O sea, la prosperidad y la abundancia no es algo que se logra con esfuerzo, se logra por conciencia.
viene ya, está en nosotros, ¿no? Está en un estado natural, pero como todo, como la luz, están bajo capas de condicionamiento, porque nuestra infancia, nuestra adolescencia fue la carencia, el no tengo, el no puedo, el no eres capaz, el no te lo merece. Entonces había todo un condicionamiento. La abundancia no era algo natural, la prosperidad no era algo natural, era para algún elegido, algún rico que podía tener éxito. Nosotros teníamos que ser parte de una masa que apenas haciendo la plancha ya se daba por satisfecha, ¿no? Antes de llegar a las preguntas de fuego rápido, quería tocar la hepática. ¿Qué resultados concluirías sobre la hepática después de todos estos años que llevas llevándola a cabo, a nivel personal y Es una herramienta de clarificación de la conciencia, o sea, no tenemos que verla solamente para sacar algunas piedras, para desalojar un cálculo en la vesícula o para salir de un hígado graso. O sea, la hepática es una herramienta para expandir conciencia. Yo comparo las hepáticas profundas con ingestas de ayahuasca, o sea, a través de determinados preparados herbales se logra una expansión de conciencia. Bueno, nosotros hacíamos chamanismo y no necesitamos la ayahuasca, lo hacíamos con el tambor. El tambor es otra forma de expandir conciencia, pero la hepática profunda, comiendo manzana, también es una forma de expandir conciencia. Y no necesitas ayahuasca, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Qué 10 cosas deberíamos evitar y qué 10 cosas abrazar? Evitar, como evitar alimentariamente, evitar desde hábitos, y sí, bueno, evitar, sí, ya, nosotros acá planteamos cosas muy simples, la proteína animal, los almidones, la cocción por encima de los 50 grados, ya esas son cuestiones que son fáciles, la soja como una leguminosa muy problemática, pero sobre todo la inconsciencia de los consumos, ir más por esta vía de ser más respetuosos del ambiente y de lo que significa o sea, a veces yo me pongo en reciclados de cosas y viene alguien y dice, pero te sale más barato comprar algo nuevo. Sí, te sale más barato desde el punto de vista cortoplacista, pero desde el punto de vista ambiental, uno no tiene que medir lo que cuesta, sino lo que impacta. Entonces esa es una recomendación que tendríamos que evitar, ¿no? De tanto consumismo sin sentido, de querer siempre lo nuevo. Entonces empezar a tener una cultura más de reaprovechar, ¿no? Así que no sé si son 10 cosas, pero sí, bueno, eso va con lo económico, va con el dinero, va con el banco, va con los ahorros, o sea, te lleva, va con el automóvil, va con todo, porque en definitiva te va marcando una tendencia. No se trata de volver a las cavernas, no se trata de volver a un estado prehistórico, y tampoco pensar que esto tiene que ver con andar andrajosamente y de pobre. O sea, esta historia del pobre espiritual no es un mito. O sea, la espiritualidad es prosperidad, abundancia, no tiene por qué ser andar con ropa rota. O sea, no tiene que ver con eso. Pero tampoco tiene que ver con cambiar ropa porque sí. O sea, estoy en la plenitud usando elementos que puedo usarlo mucho tiempo. Séneca decía, el virtuoso, el estoico, si tiene éxitos los aprovecha. Claro. Exacto. Y no necesariamente tiene que alardear de ellos. Exacto. Vamos a pasar a las preguntas de fogueo rápido y finalizamos la entrevista, Néstor. La primera pregunta es, ¿cuál es el libro que más has regalado? Y que más he compartido, La alimentación, la tercera medicina, de Signalé, y después La biología de la creencia, de Lipton. ¿El documental que más te ha tocado? Uy, hay muchos documentales que han marcado, hay muchos documentales, pero hay uno que me impactó hace un tiempo, que es un documental francés que se llama Mañana, The Main, donde justamente venía un poco cansado de los documentales ambientalistas que eran medios trágicos y medios negativos, ¿no? Entonces The Main es un documental que dice, el futuro está en marcha y lo tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? ¿El alimento que más comes? Rúcula. ¿La bebida que más bebes? El kéfir. ¿Tu actividad deportiva más practicada? Caminar en intensidad. ¿La persona que más te inspira? Ay, la persona que más me inspira.
Sí, todas las personas tienen su dejo de improntas. No me costaría señalar a una persona en particular. ¿Tu próximo proyecto? Expandir el futuro consciente, que en el espacio depurativo podamos albergar estos lugares para que las personas encuentren esa bienvenida de las nuevas almas en un ambiente que sea agradable, pero sobre todo que sea fisiológico y que les permita distenderse. ¿Tu mayor éxito? Haber logrado que el espacio depurativo, que era un sueño, se convirtiese en realidad y que siga creciendo, que cada vez esté con más desarrollo edilicio y con más flujo de personas que vienen a formarse. ¿Tu mayor fracaso? Yo no creo en el fracaso, Los 35 años no los puedo considerar un fracaso, fueron un aprendizaje. Yo creo que no podemos entrar en etiquetar el fracaso porque es una forma de aprender y gracias al fracaso aprendemos, entonces no es fracaso, es experiencia. ¿Un truco personal que te sirve? Ver el vaso medio lleno y no medio vacío. O sea, todo hay que verle una parte positiva porque aunque pueda ser, no sé, una demanda judicial, tiene un aspecto positivo, es algo que te hace crecer, es algo que te hace reconocer tus límites y ir por más. ¿A qué eres adicto? Adicto, si es adicción, una adicción, muchos dicen que soy adicto al trabajo, pero yo no lo vivo como adicción, porque en definitiva es la energía que me moviliza. Si eso se le puede decir adicción, es dar charlas, estar generando material, sacar nuevas publicaciones, esa es mi adicción. ¿Tu mayor pecado? Pecado, bueno, que me guste el fútbol y ver un partido de fútbol sería, porque es como un tiempo, ¿Algún equipo? Barcelona. Ah, sí, bueno, en esto coincidimos. ¿Qué te hace llorar? Últimamente muchas cosas me provocan lágrimas. Cuando presentamos el libro fue un momento de llorar mucho porque era como la concreción de algo y conectarse con lo que uno pudo desear durante tanto tiempo te hace venir lágrimas, ¿no? Eso es porque se disfruta el momento. ¿Tu mejor o más recordada o más cuidada memoria de niño? La infancia en la naturaleza. O sea, tuve la suerte de ser una de las últimas generaciones que nos criamos en la tierra. Me acuerdo que mi felicidad era, había construido un pozo en la tierra y era pasarme horas dentro de ese hueco de la tierra, que después en el chamanismo lo hacíamos como una práctica del útero, la tierra como el útero, ¿no? Cavábamos un hueco y nos poníamos ahí. Y de niño yo lo hacía intuitivamente, me sentía muy bien dentro de un pozo en la tierra. Y dos preguntas finales. La penúltima es, ¿cuál es tu juego favorito? No tengo juegos porque no me dedico al juego, pero para mí, o sea, el caminar para mí se convirtió no solamente en una actividad de respiración, de transpiración, sino también meditativo. O sea, me vienen muchas ideas caminando. O sea, es como lo uso como un momento de abstracción porque no pienso más que en lo que estoy caminando, pero me baja mucha información. Si tuvieras el medio tiempo, la pantalla completa del Camp Nou en el medio tiempo del Barça Madrid, ¿cuál sería tu mensaje? Visca Barça. Va hasta la muerte. Néstor, gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu dedicación, por tu entrega, por la generosidad que ha habido en el programa. La verdad que yo llegué aquí feliz, salgo como una bomba de explosión. La limpieza, lo decía en un vídeo que hemos hecho de guía con Pabli, que es el médico del espacio, de 50 minutos, donde explicamos todo el proceso depurativo, y decía que el impacto no he conocido un lugar donde la limpieza sea tan holística. Así que enhorabuena por este proyecto, que gracias por la entrevista. ¿Dónde te podrían encontrar las personas que quisieran saber más sobre ti, sobre...?
espacio? Bueno, mi sitio es nestorpalmetti.com y el espacioescuela.com, que son los dos lugares que son la referencia de lo que estamos haciendo y lo que está creciendo como comunidad virtual. Estamos potenciando el espacio escuela para que sea una verdadera comunidad con miembros que tengan acceso a muchísima más información que es la que normalmente uno puede compartir. Y deseo que esta experiencia que has tenido la puedas multiplicar, llegando a muchas personas que a veces no tienen ni la claridad ni la certeza de por dónde ir. Así haremos. Es interesante decir cómo llegué aquí. Llegó aquí a través de un monje zen, Nicolás Taigen, en un monasterio budista zen, trabajando en el campo, que me habló sobre el gran impacto que había generado sobre su madre y su madre sobre una comunidad. Y entonces en ese mismo momento le dije, en junio o en mayo, dije, voy a ir. Contacté con Néstor y lo hicimos posible. Increíble, como la vida misma. ¿Algo más que desees añadir? Nada, simplemente expandir conciencia. Que lo hagamos, el que ve esto, que se impregne de esa energía de la expansión de conciencia y que sepa que todo está disponible y todo es perfecto. Gracias, Néstor. Gracias a todos los oyentes y visitantes y espectadores de este podcast. Como sabéis, mi trabajo es diseccionar, deconstruir y encontrar a la diferencia que marca la diferencia en personas y trabajos como el de Néstor Palmetti hoy, y hacerlo por todo el mundo. Entregadísimo en este podcast y en todo mi trabajo, como sabéis. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y hay que reinventarnos. De lo contrario, algo o alguien nos reinventará y eso será mucho más doloroso. Y ahora tenemos nuevas herramientas gracias a Néstor, su trabajo, sus proyectos como espacio depurativo. Dale un vistazo, chequea su web, sus libros, seguro que hay algo que resuena contigo y toma acción porque es para lo que estamos aquí. Vamos a ello.